¿Tienes? Sí. Ok. Números 9:16. Fíjate, dice: así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año. Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres bueno, Señor. Hoy no solamente te cantamos, Señor, no solamente te adoramos, Padre, sino también hoy queremos acercarnos a tu presencia y queremos, Señor, escucharte a ti, Jesús. Escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Padre. Escuchar, Señor, lo grandioso de tu palabra, Dios. Eres tú inmensamente bueno, infinitamente grandioso, Señor. Tu misericordia es eterna para siempre y no hay nadie como tú, Jesús. Hoy, Señor, tan solo nos venimos, Señor, delante de ti, Dios, y venimos a pedirte, Padre, tu dirección, Señor, tu amor, pero también, Señor, poder escuchar tu voz. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Dios, por tu palabra, y gracias, Señor, porque podemos confiar en ella. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, Números, capítulo 9, versículo 15 al versículo 23, nos habla acerca de una situación que tal vez hemos escuchado ya previamente. La semana pasada vimos lo que era la nube. ¿Te acuerdas? La nube llamada también la Shekinah, que era la presencia de Dios. Era la manifestación de la presencia de Dios. Entonces, vimos la semana pasada lo que significaba la nube, lo que significaba de día la nube y de noche la columna de fuego. Entonces vimos lo que significaba la presencia de Dios, cómo Dios los dirigía, cómo Dios buscaba estar con ellos, cómo esa misma presencia, esa nube, hacía que simbolizaba la presencia de Dios viviendo en medio del pueblo de Israel. Entonces vimos eso la semana pasada y vimos cómo esa nube también es parte de nuestras vidas ahora como iglesia, como hijos de Dios en este momento. ¿Y de qué manera podemos saber que es parte de nosotros? Bueno, vamos a ver esto un poquito más adelante, pero haz de cuenta o imagínate que esa misma nube es el Espíritu Santo. Vimos la semana pasada que esa nube dice, y Jehová hablaba a Moisés desde la nube, y Jehová se manifestaba en la nube, es decir, era la presencia misma de Dios. Y entonces Moisés iba a hablar con él cara a cara, ¿te acuerdas de eso? Y vimos la semana pasada algo muy interesante también. Yo te decía, tenemos que ir a buscar a Dios, tenemos que ir a verlo. Y te decía también, cuando decimos voy a ver a Dios, no decimos, ya lo vi y ya me regreso, ¿no? Sino cuando decimos voy a ver a alguien, significa voy a estar con él, voy a pasar tiempo con él, voy a platicar con él, voy a platicar con ella. Entonces, hablando de ir a ver a Dios, no era nada más de verlo así, sino era tener una relación con él. Buscarlo, tener esa relación que nosotros como seres humanos necesitamos cada día. Necesitamos esa relación con Dios. Entonces, cuando Moisés erigió el tabernáculo, cuando Moisés dedicó el tabernáculo, vino esa nube que lo cubrió y esa nube simbolizaba que Dios estaba en el tabernáculo y que Dios había aceptado el tabernáculo como su morada en la tierra, como su morada santa aquí con nosotros. En específico con el pueblo de Israel. Y vimos también que el pueblo de Israel no era nada. Entonces Dios los escogió, no era nada, pero Dios tenía algo con ellos. Hemos dicho esto una y otra vez. Ahora, tenemos que recordar también cuál es el propósito, cuál es el fin del libro de Números. Y hemos visto que el propósito del libro de Números es
guiar, cómo Dios guía a su pueblo a través del desierto. Entonces, hemos hablado de desiertos, hemos hablado de dificultades, hemos hablado de situaciones que tal vez no son muy agradables a nuestras vidas, pero ¿cómo es que tú y yo, como hijos de Dios, podemos cruzar esos desiertos? ¿Cómo es que tú y yo podemos vencer esos desiertos? ¿De qué manera lo podemos hacer? Bueno, de eso trata el libro de Números. Entonces, cuando vemos Números capítulo 9, vemos cómo Dios no solamente habla en el asunto de la Pascua, sino también habla en el asunto de su presencia. El Espíritu Santo ahora en la iglesia nos dirige, ahora como iglesia nos lleva de la mano, ahora como iglesia nos dice a dónde ir, en dónde reposar, a dónde llegar, qué buscar, qué esperar. Es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, ellos necesitaban esa nube, necesitaban esa columna de fuego en la noche, y nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros estamos perdidos completamente. Si el Espíritu Santo no trae a nosotros, a nuestras vidas, revelación, por ejemplo, de la palabra, entonces para ti y para mí, la palabra, la que tienes allí en tus manos, va a resultar ser como un libro de biología, como un libro de historia, de esos que teníamos en la secundaria o en la prepa. Eso va a ser, nada más. O sea, es Dios, es el Espíritu Santo el que trae el sentido a la palabra, por ejemplo. Es el que nos dirige, es el que nos lleva, es el que nos abraza, es el que nos consuela. Les decía Jesús a sus discípulos: y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Los discípulos no estaban así como que apuntando, así como tú traes una libreta, o estás así como que, lo voy a ver al ratito en el Face, si ahorita ya no lo entendí, o tal vez me distraje, o tal vez no alcancé. Ellos no eran así, o sea, ellos estaban viviendo con Jesús, andaban con Jesús para todos lados, y ellos no se preocupaban por apuntar todo lo que Cristo decía. Y entonces vemos a Mateo, uno de los discípulos, vemos por ejemplo a Lucas, que no había estado con Jesús, pero entonces ellos vieron cómo hacer la voluntad de Jesús, vieron qué es lo que la gente necesitaba, qué es lo que la gente tenía que escuchar del Evangelio de Cristo. No apuntaron nada. ¿Y cómo recordaron todo lo que Jesús había dicho? El Espíritu Santo vendría a recordarles eso. El Espíritu Santo vendría a darles dirección. A Juan, ¿quién escribió? ¿De qué manera Juan escribió los evangelios y aún el Apocalipsis? ¿De qué manera tan grandiosa lo escribió? Si no es por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que le dio vida a cada libro de la Biblia, a cada libro de la Escritura? Dios. El Espíritu Santo es el autor, es el que trae el soplo de vida a nuestras vidas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en el principio. Y entonces ese mismo Espíritu ha traído vida a nuestras vidas. Cuando no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas, entonces, híjole, somos como tierra, somos como polvo. Es lo que dice la palabra. Entonces, Dios había aceptado el tabernáculo como su morada santa en la tierra y había venido para habitar en el tabernáculo. Eso significaba la nube. Es lo que vimos la semana pasada. Una nube de día, fuego de noche, para que todos pudieran ver el símbolo de la presencia de Dios. Pero sin embargo, la nube era más que un recordatorio de la presencia del Dios Santo en medio de su pueblo. Era también la manera en cómo el pueblo sería dirigido en la marcha a través del desierto. Esa columna de nube, esa columna de fuego significaba o simbolizaba de qué manera el pueblo de Israel iba a ser dirigido a través de una situación tan difícil como el desierto. Esta dirección de la nube para Israel representa para nosotros, como te dije, la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, hay algunas preguntas que estuvieron en mi corazón cuando estaba haciendo este estudio, esta predicación. Preguntas como, ¿por cuánto tiempo la nube podría haber descansado en un solo lugar? Por ejemplo, vimos ahorita en un versículo, dice, y si la nube se estaba una tarde y a la noche se movía, el pueblo de Israel tenía que ir con ella. Si la nube estaba un día, el pueblo de Israel acampaba y el otro día la nube se iba y el pueblo tenía que salir. Si la nube se quedaba un día o dos o un mes o un año, dice también.
no sé cuánto tiempo o cuál fue el periodo más largo de tiempo en el que la nube se quedó estática, en el que la nube se quedó estacionada en un solo lugar. No lo sé. Pero pudo haber sido un año entero o pudo haber sido una tarde nada más. Una mañana, una noche. No lo sabemos. No sabemos el tiempo. Pero eso me recuerda algo. ¿Qué tan importante es escuchar la voz de Dios y qué tan importante es ser sensible al llamado de Dios a nuestras vidas? ¿Cuáles habrían sido los momentos más inesperados o, por ejemplo, más incómodos para Israel cuando la nube se movía? ¿Cuáles habrían sido esos momentos más incómodos? Imagínate un día, van caminando desde la mañana, desde las 8 de la mañana o tal vez más temprano, en medio del desierto, y de repente un día van caminando y la nube se para. Y entonces todos entienden que hay que acampar. Y entonces todos bajan sus cosas. Y empiezan a hacer las casas de campaña, las tiendas donde vivían. Y empiezan a armarlas. Y después de dar el último martillazo, paz, la nube se mueve. ¡Ay! Otra vez, agarra otra vez todo. Y van allí con todos sus triques y armando, desarmando todas las tiendas de campaña en el camino. O tal vez, imagínate en la noche, ¿no? Imagínate que en la noche la columna de fuego, está estática y entonces todos están dormiditos. Y de repente la nube empieza a tronar y empieza a moverse. Y todos así como que empiezan a despertarse. Y ¡ay, caray! Son las 3 de la mañana. ¿Por qué te ocurre moverte a las 3 de la mañana? Hubieras esperado hasta las 8, Señor, para poder completar mi sueño. O hasta las 12 del día, que es cuando a veces otros lo completamos. Te hubieras esperado tantito y ahí van recogiendo a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, todas las tiendas y levantando las tiendas y levantando los triques y levantando los chiquillos que, ¡ay, mamá, yo me quiero dormir! Y ya sabes que son difíciles. Vete a la escuela, ¡ay, mamá, que no sé qué! Vete a jugar, de volada. ¿Sí? Y levantando a los chiquillos y levantando a la gente y los animales. Imagínate la mula levantándola a las 3 de la mañana. Imagínate, o sea, todo ese escenario. Entonces, ¿qué habría habido en el corazón de las personas? O sea, hablamos de la nube, hablamos de lo que significaba la nube, pero vamos a hablar también de lo que significa para la gente. O sea, es muy fácil, es muy padre hablar muy poéticamente acerca, ¡ay, la nube, la Shekinah! Y la nube estaba con ellos, y la columna de fuego en la noche, y cuando la nube se movía, ellos se movían, y cuando la columna de fuego se movía, ellos también se movían, y al mandato de Dios acampaban, y al mandato de Dios se levantaban. Sí, pero piénsalo, están en un desierto. Y como pudo haberse quedado la nube una tarde, pudo haberse quedado un año entero. Piénsalo tal vez. ¿Cuál hubiera sido el momento más incómodo para el pueblo de Israel cuando la nube se movía? Tal vez en la noche, no sé. Tal vez después de haber caminado durante todo el día y después descansar 5 minutos y después volverse a ir. No sé cuál fue. Pero ¿tú crees que habría o habrá habido algún impaciente o algún perezoso al mover de la nube? ¿Tú crees que alguno era impaciente? ¿O tú crees que alguno era así como perezoso? Así como, no quiero, y yendo arrastrando los pies así en la arena del desierto. Yo no quiero ir. Es que yo estaba bien a gusto allá dormido. Es que yo estaba bien a gusto soñando. Es que yo estaba bien a gusto que estaba en Egipto soñando y comiendo cebollas y ajos. Es que ¿para qué me levantan? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué me trajiste aquí a morir al desierto? ¿Para qué me levantas a las 3 de la mañana, Señor? Mejor me hubieras dejado vivir allá. En Egipto, allá siquiera me levantaba a las 8, a las 7, me levantaban los latigazos, pero dormía un poquito más, Señor. ¿Tú crees que habría habido gente así? Gente quejumbrosa. O sea, estamos hablando de la presencia de Dios. Estamos hablando de lo más sublime, de lo más grandioso que cualquiera pueda imaginarse. Cualquiera de nosotros
mataríamos tal vez o daríamos quién sabe cuánto por ver esa presencia, por estar en esa presencia, porque lo hemos estudiado, lo hemos visto, lo hemos reflexionado, lo hemos dicho tal vez. ¿Cuántos de nosotros daríamos quién sabe cuánto por ver, por tal vez ver esa columna de fuego en la noche? Pero el pueblo de Israel, imagínatelo, en medio del desierto, algunos perezosos, algunos inconformes, siempre hay. Algunos que dicen, no, es que así no. No, es que esa alfombra no me gustó, la habían puesto roja, ¿no? No, es que esto, no, es que aquello. ¿Habrá habido alguno así? O tal vez alguien a quien nunca le importó. Así como que, ya se movió la nube. A mí déjame, yo me quedo aquí. Pero es que la nube se va a mover. Yo me quedo durmiendo. Mi hora es a las 12 del día. A las 12 yo me levanto. A las 12 yo hago mi cafecito. Antes de eso yo no hago nada. Entonces no me molestes. A alguien tal vez no le importó. Ahora no tenemos, mi hermano, que esperar esas señales de la presencia y de la dirección divina, puesto que la promesa es segura y es firme para todos nosotros. La promesa de Dios a nosotros es firme, es segura. Dios nos guía a través de su consejo aún más allá de la muerte. Tal vez mucha gente pudiera decir, es que me gustaría ser dirigido por la nube. Me hubiera gustado haber visto esa columna de fuego, ser dirigido por ella. Pero ¿sabes? Hoy no necesitamos ese tipo de señales. Hoy tenemos la palabra de Dios que dice Pedro, es la profecía más segura, es la promesa más firme, es la palabra de Dios de la cual Él no se arrepiente y Él cumplirá. Entonces, tal vez mucha gente puede añorar esa presencia de Dios. O tal vez mucha gente pudiera decir, wow, me hubiera gustado estar allí. Me hubiera gustado, a mí no me hubiera importado levantarme a las 3 de la mañana en medio del desierto y seguir la nube, seguir la columna de fuego, o en el mediodía, después de haber acampado, levantar mi campamento. No me hubiera importado por seguir la presencia de Dios. Yo te diría, ¿de verdad? ¿De verdad no te hubiera importado? Si de repente Dios te dice, saluda a tu hermano a un lado, ya no digo lo demás. Si de repente Dios te dice algo muy sencillo en tu vida, no sé qué, escógele tú. Dios te dice algo muy sencillo y de repente ya estamos refunfuñando. Y de repente ya estamos diciendo cosas. Y de repente ya estamos diciendo, no, es que no. Es que ¿por qué? No, Señor, manda a Chuy. Yo no sé por qué se me pone aquí Chuy siempre, ¿verdad? Pero, manda a Chuy, Señor, está más grandote. Manda a Chuy, Señor, tiene altas fuerzas. Yo ya estoy viejito. O sea, imagínatelo. ¿De verdad hubieras aguantado ese trajín? ¿Hubieras aguantado ese desierto? Hoy no tienes que estar en un desierto así, físicamente hablando. Hoy tal vez hay problemas en nuestras vidas. Hoy tal vez hay dificultades. Tal vez hay desiertos espirituales el día de hoy en tu vida. Pero no tienes que estar así. No tienes que estar en un desierto físicamente. Y entonces la nube la tienes en tus manos. Y entonces esa columna de fuego la tienes en tus manos. La que guía tu vida. El Espíritu Santo guiando tu vida a través de los desiertos, a través de las dificultades, a través de la bonanza y de la bendición también. ¿Por qué no ser dirigidos en ello también? Y entonces es el Espíritu Santo llevando nuestras vidas, enderezando nuestras veredas, enderezando lo torcido de nuestros caminos. El Espíritu Santo, siendo Dios mismo, nos guía a través de su consejo. Es por eso que te digo, ¿ya leíste tu versículo diario? ¿Lo leíste hoy en la mañana? No te esperes a venir a leerlo acá. Todos los días, lee tu versículo. ¿Leíste tu versículo en la semana, cada día? ¿Un versículo? Nada más uno. ¿Lo leíste? ¿Chuy, lo leíste? No me veas, Chuy. Recuerda. Tenemos que ser dirigidos, tenemos que ser guiados a través del desierto y a través del peregrinaje de nuestras vidas. Pero no puedes ser guiado con telenovelas, no puedes ser guiado con música, no puedes ser guiado con chismes, no puedes ser guiado con sabiduría popular. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Y dice Santiago, si a alguno le hace falta sabiduría, pídala. Pídala a Dios. Él da a quien Él quiere. Él da. Tenemos que buscar. Si en tu vida, si en tu corazón, si en tus caminos necesitas ser enderezado, entonces ve. Ve a aquel que lo puede enderezar.
porque Dios está con aquellos que le buscan. Mira, te voy a leer unos versículos. Por ejemplo, Salmo 73. Salmo 73. Salmo 73, versículo 21. Salmo 73, 21. Dice, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquí habla acerca de una situación en nuestras vidas, tan clara como el agua. Se llenó de amargura mi corazón. Tan torpe era yo que no entendía. Señor, como una bestia delante de ti, pero siempre estuve contigo. Me tomaste de tu mano y me guiaste. ¿Es difícil la vida, hermano? Tal vez podemos decir que es difícil. Hay situaciones, hay problemas difíciles en nuestras vidas, yo sé. Tienes que salir a trabajar, lo sé. Es difícil. Es difícil a veces tomar decisiones. Es difícil llevar tu vida por el buen camino, lo sé. Pero ¿sabes algo? Si no te agarras de la mano de Dios, entonces ¿a dónde quieres llegar? ¿A dónde crees que vamos a llegar? Tenemos que agarrarnos de Él. Si aún así, agarrados de la mano de Dios, a veces nos va difícil en la vida. Imagínate alejados de Él. Yo no quiero estar alejado de Él. Y no me importa si soy una bestia delante de su presencia por todo lo malo que he hecho. No me importa si el adjetivo para mí es ser torpe. ¿Sabes? Prefiero estar torpe en la presencia de Dios y ser una bestia delante de Dios a creerme el más sabio y estar alejado de Él. A creerme el más buena onda y nunca tomarle en cuenta a Él. Porque profesando ser sabios, se hicieron necios. Salmo 48, ahí mismo también. Salmo 48. Versículo 14. Dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Este Dios es nuestro, eternamente y para siempre, y nos va a guiar aún más allá de la muerte. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios cuando tú y yo confiamos en Él? Cuando tú y yo tenemos vida eterna, ¿no nos da confianza aún más allá de la muerte? ¿No te he platicado una y otra vez que aquellas personas que no tienen esperanza en Jesús, que no tienen la esperanza de poder tener una vida eterna, son aquellos los cuales más lamentan la muerte de un ser querido, los cuales dicen, ¿a dónde va a ir? ¿Qué va a pasar con esa persona? Entonces Dios, ese Dios nuestro dice, Él es fiel y nos va a guiar aún más allá de la muerte, aún más allá de lo que vemos, aún más allá de lo que nos va a pasar. Él es fiel. Ahora busca Romanos, por favor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 11. Entonces la nube guiaba al pueblo de día, la columna de fuego en la noche. ¿Cuánto se pudo haber quedado? No lo sabemos. ¿Qué fue lo menos? Tampoco. Romanos capítulo 8, versículo 11, pero dice que Él nos guió y que Él nos guía aún más allá de la muerte. El Espíritu Santo a ti y a mí nos guía. Romanos 8, 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Dios nos ha adoptado. Él nos ha dado una vida nueva. Y dice, tenemos que vivir conforme al Espíritu. Ahora, ¿cómo somos guiados en nuestras vidas conforme al Espíritu? Tenemos que abrirle las puertas de nuestro corazón al Espíritu Santo. Tenemos que buscar su dirección. Tenemos que buscar su voz. Te lo dije la otra vez. Dijo un pastor, si quieres escuchar la voz de Dios, esa que tanta gente anhela, entonces abre tu Biblia, lee la palabra. Esa es la palabra de Dios. Escucha su voz. Si quieres escuchar la voz de Dios audiblemente, pues entonces léela en voz alta. Y vas a escuchar la voz de Dios audiblemente. Mi hermano, qué padre hubiera sido haber visto esa columna de nube de día. Esa columna de fuego en la noche. Qué padre hubiera sido. Pero también esa misma columna nos retaría a ti y a mí a hacer la voluntad de Dios. Esa misma columna estaba retando al pueblo de Israel día con día. Si tú no me sigues, entonces vas a morir aquí en el desierto. Si tú no vas en pos de mí, si tú no me sigues, si tú no vas atrás de mí, es algo de lo que podemos inferir de lo que pasaba con el asunto de la nube. Si la gente no iba atrás de ellos, atrás de la nube, entonces podía morir allí en medio del desierto y perder, por ejemplo, en medio de la noche, perder toda dirección en el desierto. O en el día tal vez, la columna de nube les hacía sombra, vimos en la palabra, y cubría al pueblo de Israel. En ese momento la gente pudo haber muerto. Entonces imagínate, era una interacción en la cual la gente no podía hacerse para ningún lado. La nube se levantaba y el pueblo tenía que levantarse, o sea, no había de otra. Tenía que levantarse, tenía que seguir a Dios, tenía que ir en pos de Él, no había otra. Pero ahora a ti y a mí, Dios dice, aquí está mi palabra, aquí está mi dirección, ábrela. Si no puedes seguir un simple mandamiento, si no puedes leer un solo versículo, ¿tú crees que vas a poder seguir la nube? Al momento que se para y al momento que se levanta, sin quejarte y buscando que sea de buena actitud y pensando que es la mejor voluntad de Dios para tu vida. ¿Tú crees que pasaría eso? Yo creo que sería difícil. Lo importante aquí es buscar esa dirección, esperar la dirección, aceptar la dirección y obedecer la dirección. Es decir, buscar el consejo de Dios. Lo he dicho muchas veces, ¿no? ¿Qué consejo buscamos en nuestras vidas? ¿Buscas el consejo de Dios? ¿Buscas el consejo de alguien más? ¿Buscas sabiduría humana o buscas sabiduría que provenga del Altísimo? ¿Qué es lo que buscas en tu vida? Yo les dije la semana pasada que había 3 aspectos en este capítulo o en este pasaje del libro de Números, hablando acerca de la nube, de que se movía, de que se levantaba, de que acampaban y que obedecían. Había 3 aspectos que quería abordar contigo. Había 3 cosas importantes que quiero abordar contigo. La primera fue la semana pasada, que era la nube. La semana pasada vimos la nube, vimos de qué era la nube, por qué era la nube, para dónde era la nube, qué significaba la nube, el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Vimos todo eso. Y ahora vamos a ver la segunda parte. Entonces, si estás apuntando, ponle ahí segunda parte del tema que estamos viendo, ¿no? De la Shekinah, de la nube, segunda parte. Y la segunda parte tiene que ver con el mandato de Dios. La tercera parte, que vamos a ver Dios mediante dentro de 8 días, significa o tiene que ver con el proceder humano. Entonces son 3, la nube, el mandato de Dios y el proceder humano. Son 3 temas que vamos a ver en estos domingos. Ya vimos el primero, vamos a ver hoy el segundo, el mandato de Dios. Y vamos a ver qué significa o qué tiene que ver ese mandato de Dios en nuestras vidas. Bueno, dice el pasaje, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová. En el momento en que Dios se iba, la gente iba atrás de él. En el momento en que la presencia, la Shekinah, la nube, posaba en un lugar, la gente acampaba allí. Dice el versículo 23. Al mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés.
Ese es algo que me llamó mucho la atención, por eso quiero platicártelo. La nube en primer lugar y el mandato de Dios en segundo lugar. Ahora, antes de meternos a esto, vamos al siguiente libro que se llama Deuteronomio. El siguiente libro después de Números, Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio 8, 2. ¿Lo tienes? Sí. Entonces, al mandato de Dios partían, al mandato de Dios acampaban. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Como que no nos gusta escuchar eso del castigo, ¿no? Nos gusta escuchar más todo lo bonito de Dios, pero eso del castigo no nos gusta mucho. Pero aquí hay que hacer énfasis en algo. ¿Quién llevó al pueblo de Israel al desierto? Dios. A nadie más se le ocurrió. Y fíjate bien, como iglesia tenemos ya cumplidos 11 años. Y más o menos llevamos como 9 años, más o menos 9 años, en los cuales hemos estado estudiando versículo a versículo desde Génesis hasta ahorita Números. Más de 9 años o por ahí. Y entonces vemos algo, o me he percatado de algo. En todos estos versículos, o tú también piénsalo, velo, todo lo que has visto, lo que has escuchado, ¿dónde está el diablo? En todos estos versículos. Así como, y el diablo estuvo allí para hacer, ¿dónde está? ¿Lo has visto? Y el diablo se les opuso, y Satanás les quitó, y Satanás los destruyó, y Satanás los mató. ¿Lo has visto allí figurar en algún momento? No. Aquí solamente estamos hablando de Dios y la voluntad del ser humano. En todo el Pentateuco es Dios, la voluntad del ser humano, y mucho más para adelante. Existe, sí. Existe influenciando y derrotando al hombre y llevando a la destrucción, sí. Pero hasta ahorita yo no he encontrado nada más que el duro corazón de las personas. Y entonces ese duro corazón de las personas es el mismo que Dios decía: quiero saber qué hay en tu corazón. Quiero buscar en tu corazón ese amor por mí. Te voy a afligir, te voy a probar, te voy a hacer pasar por un desierto para saber si vas a cumplir, para saber si vas a guardar o no mis mandamientos. Es Dios el que lo está provocando. Es Dios el que los está llevando. Muchas veces nos pasa algo malo o algo que no nos gusta y lo primero que decimos es: ay, es que el diablo ya vino a hacer estragos en mi vida. ¿Y qué tal que es Dios pasándote por un desierto? ¿Y qué tal que es Dios probando tu fe? Ciertamente hay muchas cosas que no nos gustan, pero a veces el diablo ni en cuenta. A veces es más por nuestro duro corazón y a veces es más Dios probando nuestra fe. Piénsalo. Entonces Deuteronomio capítulo 8 dice: yo siendo Dios los llevé al desierto. Yo siendo Dios, no es así como que, ay, le pedí al diablo que los afligiera. Dice: yo te afligiré. Yo te voy a afligir. Yo te voy a llevar al desierto. Pero también yo te voy a sustentar. Eso es algo como que difícil de entender para nosotros. Porque cuando pensamos en Dios, pensamos en puras cosas buenas de parte de Dios. Pensamos en que Él no nos deja, pensamos en que Él siempre nos va a cuidar, en que todo va a estar chido en nuestras vidas, en que todo va a estar bonito en nuestro corazón, en nuestro camino, en que Él va a quitar todas las piedras de nuestro camino y que nosotros solamente vamos a ir como una alfombrita. Pero Dios dice: yo fui el que lo provoqué, yo los llevé, de la mano los llevé. Si buscamos en Salmos, dice: de la mano yo los llevé al desierto. Es Dios el que provoca eso. Ahora, no cabe duda de que Dios tenía un propósito sumamente definido para el pueblo de Dios allí en el desierto. Un
un propósito sumamente definido. Ahora, ¿qué está pasando en tu vida en este momento? Que dices, híjole, es que no quisiera que pasara esto. A lo mejor ya entendí que proviene de Dios, pero no quiero que pase. Aún así, no quiero que pase. No es agradable. Pero ahora Dios tiene un propósito sumamente definido para cada circunstancia en tu vida. Lo que Dios hace nunca carece de sentido. Y es ese mismo sentido que nosotros muchas veces ignoramos. Es ese mismo sentido que nosotros muchas veces despreciamos, muchas veces desvalorizamos o no queremos entender o perezosamente no buscamos ese propósito. Podemos menospreciarlo, quitarle valor. A lo mejor no sabemos ese propósito o tal vez no nos interesa, no queremos buscar ese propósito. Somos perezosos. Imagínate, si de repente nos da pereza leer un versículo al día. Imagínate levantarte a las 3 de la mañana porque la nube se movió. Piénsalo poquito. Muchas veces ese propósito sumamente definido para nuestras vidas, o lo ignoramos, despreciamos, o no lo queremos buscar. Pero dice Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Mateo 7, 7 y 8 dice lo siguiente. Mateo 7. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora, el versículo 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Cuál es la intención de Dios para tu vida? Pedid y se dará, buscad y hallaréis, llamad y se te abrirá. Ahora, pero cuando hablamos de ese versículo en nuestras vidas, ¿qué nos imaginamos? Voy a tocar y se me va a abrir. ¿Pero qué? ¿Qué puerta estás buscando que se te abra? ¿Que te den un crédito? ¿Que te ganes la lotería? ¿Es la puerta que estás buscando desde hace tanto tiempo? ¿Que no sé, que pase algo que tú estás buscando, pero que está fuera de la voluntad de Dios? No sé qué es lo que estás buscando o qué es lo que la gente busca. Pero en muchas ocasiones he encontrado este mismo pasaje, este mismo versículo, hablando de situaciones materiales. Hablando de situaciones de que, yo quiero que me favorezca Dios de esta manera. Yo quiero que Dios me dé de esta manera. Entonces tengo que buscar, tengo que orar, tengo que estar con Él, porque todo lo que yo le pida en su nombre, Él me lo dará. Porque ¿qué padre le niega cosas buenas a sus hijos? Y entonces tal vez la pregunta ahí sería, ¿crees que eso es bueno para ti? Yo no lo puedo saber. Eso es el propósito de Dios en tu vida. Eso es lo que Dios tiene para ti. Pero muchas veces lo ignoramos, muchas veces lo despreciamos, muchas veces lo desvalorizamos, no queremos entender o perezosamente no lo buscamos. Ay, Dios tiene un propósito para tu vida y lo tiene para cada uno de nosotros. Ay, pues es que mejor así me quedo. Mejor cada domingo, hijo, y ya mira, ya cumplo cada domingo. Si tú te gusta ser de esos que cumple cada domingo, entonces, ¿te hacemos cuentas de cuántos domingos has venido, por así decirlo? ¿Quieres que hagamos cuentas? Y verás que ni tú ni yo la libramos, carnal. Y entonces, no nos queda otra, sino que ir a buscar el propósito de Dios. Decía alguien por ahí, imagínate a Dios escuchando nuestras oraciones. Escuchando, Señor, ayúdame, Dios. Ayúdame a ganar la lotería, porque si me la gano, Señor, el melate, el progol, Señor, mis problemas se van a resolver. Señor, ayúdame con otro coche, Señor. Ayúdame a cambiar mi motocicleta, Padre Santo. Ayúdame, Señor, porque ya este cable ya no se ve el internet, Señor. Todo se traba y por eso no me puedo conectar a la oración de todos los viernes, porque se traba mi internet, Señor. Sufro, ¿cómo sufro? Sufro persecución de megacable. Cosas así, ¿no? ¿Por qué no te conectaste? Es que no tenía para conectarme. 50 pesos te dan para 1 hora de datos. Creo. Pero de repente imagínate a Dios escuchando todas esas oraciones. Cosas materiales. No digo que están mal, pero imagínatelo escuchando.
escuchando todo eso. Si yo fuera Dios, yo diría, ay, otra vez me vas a pedir por eso. Otra vez quieres eso. ¿Qué no te das cuenta que no te hace falta? ¿Qué no te das cuenta que vas a meterte en problemas? Y de repente por allí alguien, una oración. Señor, estoy en un desierto. Yo sé que tienes algo espiritual para mi vida. Yo sé que tienes un propósito espiritual para mi vida. Señor, ayúdame a encontrar ese propósito, Señor, y dame fuerzas para cumplir tu voluntad y hacer, Señor, ser obediente, Señor, a lo que tú quieres en mi vida. Y de repente me imaginaría a Dios volteando. Caray, esa oración es diferente. A ver, cállense todos. Déjame escuchar esa oración. A ver, ¿qué dice? ¿Qué más dice? Señor, quiero hacer tu voluntad, Señor. A ver, espérate, el del coche, espérate tantito. Hay muchos coches, pero a ver aquel. Y entonces busca y encontrarás. Llama y se te abrirá. Busca el propósito de Dios. Busca lo que Dios tiene para ti. Busca en qué momento, de qué manera Dios quiere hacer su propósito sumamente definido en tu vida. El problema es que en nuestra vida es que nos gusta mucho exigir. En nuestras vidas, estamos hablando del mandato de Dios. En nuestras vidas nos gusta mucho exigir, pero no queremos vivir el compromiso. Nos encanta gozar de algo sin tener que pagar el precio por ese algo. De repente alguien dice, todo gratis, y ahí va toda la bola de gente. ¿Qué regalan? No sé, pero aquí estoy porque es gratis, ¿no? A la gente nos gusta mucho exigir, pero no queremos vivir un compromiso. No, nos encanta gozar sin tener que pagar el precio. Por ejemplo, buscamos matrimonios perfectos sin pasar cuchillos sobre nosotros mismos. Queremos que mi esposo, mi esposa sean los mejores maridos. Y muchas veces hasta los hemos condicionado. Si tú no cambias, entonces, mira, yo me voy. Yo no te voy a estar aguantando a ti. Muchas veces condicionamos y exigimos. Es que si tú no cambias, entonces yo ¿por qué tengo que cambiar? Exigimos matrimonios, exigimos cónyuges perfectos, de esos que salen en la tele, de esos que salen en las películas, de que nunca se les olvida el aniversario, de que siempre llegan con una flor, de que siempre llegan con unos chocolates, de que siempre te dicen, estás bien chula, mi reina. Que nunca se les olvida, de esos que nunca se enojan. Buscamos mujeres bellas por siempre. Siempre son bellas mujeres. No, eso nunca se les olvida. Pero me sirve para mi ejemplo, ya me entendieron. Buscamos mujeres bellas por siempre. Buscamos mujeres que nunca salgan todas fachosas a recibirnos. Buscamos mujeres y entonces buscamos, exigimos. ¿Y nosotros qué hacemos? Exigimos, pero nunca pasamos cuchillos sobre nosotros. Si has escuchado, si estuviste hace como un mes o dos, sabes lo que es pasar cuchillos sobre nuestras vidas. ¿Te acuerdas de eso? Pues tenemos que pasar cuchillos sobre nosotros. Queremos hijos que nos enorgullezcan, ¿no? Queremos hijos que cuando estén grandes, híjole, wow, ese es mi hijo. Wow, mira, qué padre, mira, no, esa es mi hija. Buscamos hijos que nos enorgullezcan, pero no queremos pasar tiempo con ellos. No queremos enseñarles, no queremos decirles, no queremos jugar, no queremos pasar tiempo con esos hijos o enseñarles de la palabra. Entonces pregunta, ¿cómo quieres que te enorgullezcan? Si los estás dejando crecer como una hierba del campo, solo, silvestre. ¿Cómo quieres que pase eso? Queremos hijos así, pero no le invertimos a nuestros hijos. Desearíamos, cualquiera de nosotros, dime que no, desearíamos cobrar un sueldo sin tener que levantarnos temprano, sin tener que ir a trabajar abajo del sol. ¿A poco no te gustaría eso? Imagina que estás en tu casa y llega allí, tenga su cheque. Es más, ya se lo cobré. Es más, ya hasta compré toda la despensa. Aquí está lo que me sobró y entonces aquí está su despensa. Ya le compré el gas, ya le compré gasolina, ya le lavé el coche. ¿A cuánto nos encantaría eso? Buscamos cosas así sin querer pagar el precio.
Imagínate cobrar un sueldo sin tener que levantarte temprano, sin tener que levantarte a hacer el lonche, sin tener que levantarte. Imagínate, todos quisiéramos gozar, por ejemplo, de las grandezas de Dios sin tener que pasar por los desiertos. Señor, ayúdame a brincar ese desierto, Señor. Que me pase de noche, Señor. Mira, yo quiero cerrar los ojos y abrirlos y ya estar del otro lado. Qué padre sería. Exigimos, buscamos eso. Y tal vez eso en muchas ocasiones lo hemos direccionado. Es que quiero salir. Al que busca encuentra. Al que toca se le abre. Y quiero decirle, Señor, sácame ya este desierto. Señor, ayúdame, Señor, ya no quiero estar aquí. Pero, ¿estás haciendo lo que debes de hacer? El propósito de eso en tu vida. Quisiéramos gozar de las grandezas de Dios sin tener que pasar por los desiertos, por el compromiso, por la espera, por el dolor, por las lágrimas, sin tener que pasar por el negarnos a nosotros mismos. Queremos todo lo bonito de Dios, pero no queremos pasar por ese valle de lágrimas. No queremos pasar por esa prueba de fuego hacia nuestra fe. Quisiéramos tal vez decir, yo quisiera este ministerio, ¿no? Hablando de servir. Yo quisiera este otro, me gustaría servir así. Me gustaría ser fulano, me gustaría ser como sutano. Bueno, ¿sabes algo? Hay un precio que pagar, mi hermano. Y el precio no es barato. Y no me estoy alzando el cuello contigo. Me conoces, no me estoy alzando el cuello contigo. Pero sí tengo que decirte que hay un precio que pagar. Y el precio es alto. Y no significa que sea muy caro, de que tengas que quitar de tu vida muchas cosas. Significa lo caro de lo que estoy hablando es que tienes que morir a ti mismo. Y cuando tú decides morir a ti mismo, entonces Dios empieza a hacer algo diferente en tu vida. Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente. Filipenses 2, 3. Tienes que invertirle, mi hermano. Tienes que invertirle en tu mujer, tienes que invertirle en tu matrimonio, tienes que invertirle en tus hijos, tienes que invertirle en el propósito de Dios. Tienes que chambearle, tienes que trabajar, así es el asunto. No hay de otra, tenemos que chambear. ¿Quieres comer? Chambeale. ¿Quieres comprarte algo muy padre? Chambeale, tienes que trabajar. ¿Quieres que tu esposa te diga, te amo, mi chiquito, gordito? Tú dile lo mismo. Te amo, mi reina. Chula de bonita, mía nomás. Acaban de levantar, pero tú dile que está chula. Tú dile que está hermosa. Puede tener los pies chuecos, pero tú dile que es la mejor mujer del mundo. Nadie de aquí los tiene así, ¿verdad? Tú dile que es la mejor. ¿Y de mí te acuerdas? Díselo. No digas, pata chueca, pues me casé contigo, pues que no sé qué, ni sabía. No le digas eso. Dile, estás bien hermosa, reina. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El único que tiene derecho para decir y levantarse el cuello es Jesús, es el único. Nadie más tiene derecho a levantarse el cuello por lo que ha hecho, más que él. Y aún él ni siquiera lo hizo. Se humilló a sí mismo. Fue a la muerte de cruz. No vio por su propio parecer. No decidió alimentar su propio egoísmo, sino que murió por todos nosotros. Especialmente por mí, una bestia delante de él. ¿No lo acabamos de leer ahorita? Torpe. Y murió por mí. Solo tengo que agradecerle. Y aunque yo me quería soltar de su mano, dice, y tú nunca me soltaste de tu mano derecha. ¿No lo acabamos de leer en Salmos? Sí. Nunca me soltaste. Aún así de bestia y torpe que soy, nunca me soltaste, Dios. Y por eso te agradezco.
Jesús no tenía necesidad de venir y aún así vino. Jesús no tiene necesidad de ti y de mí. Nosotros somos los que tenemos necesidad de Él. Entonces tú y yo, al ser entendidos en el propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Parte del compromiso, parte de la inversión, parte de la espera, parte de ese precio, la grandeza de ese precio que tienes que pagar delante de Dios es negarte a ti mismo, morir a ti mismo. Y te lo digo porque muchas veces ese concepto de morir a nosotros mismos nos cuesta trabajo. La exaltación del ser humano invade por todos lados nuestro caminar. Pero debemos entender que el mandato de Dios siempre se va a oponer a todo esto. El mandato de Dios siempre te va a decir, tienes que negarte a ti mismo, tienes que morir. Lucas 9:23 dice, todo aquel que quiera ir en pos de mí, tiene que tomar su cruz, negarse a sí mismo e ir en pos de mí, seguirme. Busca Romanos 8:5, por favor. Romanos 8:5, otra vez Romanos. Dice 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Para el pueblo de Israel, pareciera ser que resultó muy sencillo obedecer al mandato de Dios. Porque vemos en el pasaje, cuando la nube se levantaba, el pueblo se levantaba. Cuando la nube se estacionaba, el pueblo iba ahí y se estacionaba y acampaba. Sea un día, sea mediodía, sea un mes, sea una semana, sea un año, al mandato de Dios, el pueblo se levantaba o el pueblo acampaba. Y todos a un mismo parecer decían, sí Señor, aquí acamparemos, sí Señor, aquí nos vamos a quedar, gracias Dios porque acampamos, gracias Dios porque te levantas. Y yo te sigo preguntando, ¿tú crees que no hubo ninguno que se quejó? Ninguno que dijo, ¿por qué me dices? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué aquello? ¿Alguien ignorante? ¿Alguien perezoso? ¿Alguien medio bestia? ¿Que no quiso hacerlo? Señor, pero es que ¿por qué? Mejor nos hubiera ido allá a morir, allá de aquel lado en Egipto. Parece fácil, pero yo creo que no lo fue. Hemos hablado acerca de la mente de esclavo. ¿Te acuerdas de ese concepto? Hemos hablado de la mente esclava de Israel. Y yo creo que esa mente esclava de Israel le llevó a morir en el desierto. Porque toda esa primera generación murió allí. Esa mente de esclavitud fue la que los llevó a morir postrados en el desierto. Salieron de Egipto para ser libres. Pero su mente y su corazón nunca fueron libres. Ellos todavía estaban esclavos de Egipto. Su mente estaba en Egipto. Su corazón estaba en Egipto. Querían vivir allá. Querían morir allá. Querían ir para allá. Querían hacer todo allá. Y entonces nunca salieron de Egipto en su mente. Salieron de Egipto físicamente hablando. Sí. Salieron de Egipto para ser libres. Sí. Pero nunca lo salieron de su mente. Su mente estaba allá todavía. Siguieron siendo esclavos de Egipto. Para hacer libre físicamente a Israel, Dios mató al faraón. ¿Te acuerdas? Pasó por en medio del Mar Rojo y entonces las aguas del Mar Rojo se cubrieron a faraón y mataron a todo su ejército. Para poder hacer libre físicamente a Israel, Dios mató al faraón. Para ser libres espiritualmente, cada uno del pueblo de Israel debía de morir a sí mismo. Cada uno tenía que morir a esa mente de esclavitud, a esa mente de esclavo, anhelando lo que tenía ya. Imagínate alguno de ellos, es que ya se quedó mi casa, es que estuve tanto tiempo construyéndola de adobe, es que ya se quedaron mis garras, es que ya se quedó esto, es que quiero regresar por mi perro, es que quiero... Y mucha gente vivió en una esclavitud así. Y por eso murieron postrados en el desierto. Por tener esa mente de esclavo. Asimismo, es para ti y para mí. Fíjate lo que dice Hebreos, capítulo 2, versículo 14.
Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A los que estaban sujetos durante toda la vida, ¿a qué? Dice allí, a servidumbre. Los libró. Él murió. Jesús murió en la cruz para derrotar a la muerte, al imperio del pecado, al imperio de la muerte y también al diablo para hacernos libres. Para hacernos libres en nuestra vida de estar sujetos a servidumbre. Para eso lo hizo. Dios mató al faraón. Jesús ya venció al pecado. Venció a la muerte y venció al diablo. Y la pregunta es, ¿y tú? ¿Cuándo te apuntas, carnal? ¿Cuándo te apuntas para vencer? ¿Cuándo te apuntas para morir a ti mismo? El pueblo de Israel, el murmurador, el perezoso, el ignorante, el que no le interesaba, el malabestia que estaba ahí en medio del desierto, tenía que morir a sí mismo, dejando todo su corazón, dejando tu alma allá en Egipto de una vez por todas y para siempre. Pero no, estuvo cargando con ese pensamiento de, a lo mejor regresamos para allá, dando vueltas en el desierto, a lo mejor allá está mejor, nos hubiera ido mejor allá, y dando vueltas ahí en el desierto, con esa mente de esclavitud, tenían que morir allí mismo. ¿Cuándo morirás a ti mismo? ¿El precio es alto? Sí, pero ¿cuándo vas a morir a ti mismo? ¿El precio es alto? Sí, pero ¿vale la pena? Claro que la vale, te lo digo yo, claro que la vale. Vale la pena 1,000,000 de veces vale la pena. Morir a ti mismo. Ahora, pregunta. ¿Por qué Dios me pide que muera? Siendo que ese es mi temor. A mucha gente nos da miedo morir. Híjole, ¿cómo me voy a morir? Híjole, me voy a morir quemado. Híjole, me voy a morir ahogado. Híjole, me voy a morir del coronavirus. Híjole, me voy a morir de la vacuna del coronavirus. Porque ya viste, pastor, si cuando te ponen la vacuna del coronavirus, te pones aquí una moneda y se te queda pegada. Mira, ¿no lo has visto? Ya te pusieron a ti. Bueno, el día que me la pongan a mí, te voy a decir si es cierto o no. Pero, mira, y la gente tiene miedo de morir. Entonces, ¿por qué Dios me pide que muera, siendo que ese es mi gran temor? Ahora, fíjate bien, es como un juego de palabras. Para vivir tienes que morir. Tienes que morir en la raya, tienes que morir a ti mismo. Si tú no mueres a ti mismo, entonces el propósito de Dios no se va a cumplir. Se medio va a cumplir tal vez. O tal vez vas a pensar que lo estás cumpliendo. Pero eso es parte del siguiente tema, la siguiente semana. Vas a pensar que lo estás cumpliendo porque lo hacemos a medias. ¿Por qué Dios me pide que muera? Si ese es mi más grande temor. Mira, el desierto enseñó a Israel una sensibilidad al mandato de Dios. Estamos hablando del mandato de Dios. Al mandato de Dios, el pueblo de Israel se levantaba o acampaba. Estamos hablando de eso. El desierto puntualmente enseñó a Israel una sensibilidad al mandato de Dios. Cuando Dios decía, vámonos, la gente tenía que levantarse. Órale, vámonos, todos juntos. El desierto enseñó al pueblo de Israel obediencia al mandato. Porque así como que la nube se mueve, la columna de fuego se mueve y entonces tienes que levantarte. O sea, no te queda de otra. Y en el desierto tienes que levantarte, tienes que hacerlo, por si no vas a morir. Pero también tenían que quitarse esa mente de esclavo que los llevó a la muerte a final de cuentas. O sea, o decides morir de una vez y morir esa mente de esclavo, o esa mente de esclavo te va a hacer que te mueras. Pero ¿qué prefieres? ¿Morir a ti mismo y gozar del propósito de Dios? ¿O que esa mente de esclavo te lleve a la muerte y que llegues delante de Él y te diga, nunca te conocí? ¿Qué prefieres? ¿Qué muerte prefieres? ¿Una muerte de hoy, rápida, de tajo de una vez? ¿O prefieres una muerte eterna? Tal vez nos dé miedo. Tal vez nos cueste trabajo morir a nosotros mismos. Tal vez sea difícil para nosotros entenderlo. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero ¿sabes algo? Hazlo. Porque tienes que invertir.
No puedes exigir sin invertir. ¿Qué impide que Dios haga lo mismo con nosotros? O sea, Dios llevó al pueblo de Israel al desierto. Dios les enseñó a obedecer. Dios les enseñó a ser sensibles a su voz. Dios les enseñó a ser obedientes al mandato, a tener amor por el mandamiento. Dios les enseñó a buscar su rostro. Dios les enseñó en un desierto. Y Dios afligió al pueblo de Israel en un desierto para enseñarles, para mostrarles, para capacitarlos. Ahora, pregunta, ¿qué impide a Dios que haga eso mismo contigo y conmigo? ¿Qué le impide? Es Dios, es soberano, hace lo que se le pega la gana. ¿Qué le impide hacerlo contigo y conmigo? Entonces, si estás pasando por un desierto, no estés lamentándote. Mejor aprende en ese desierto. Busca a Dios en ese desierto. Ve con Dios a buscar su rostro. Ve a ver a Jesús. Empieza a entender la sensibilidad que debes de tener en tus oídos y en tu corazón para escuchar la voz de Dios. Déjate ser dirigido por el Espíritu Santo en su palabra a través de su mandato en medio del desierto. Agárrate de la mano de Dios por más torpe que seas. Agárrate de la mano de Dios. En medio del desierto, agárrate de Él. Porque no le impide nada a Dios hacer lo mismo contigo. Si deseamos saber qué hacer en ese desierto, el mandato está a la vuelta de la página. Solamente tienes que darle vuelta a la página y leer lo que dice la siguiente página de tu Biblia. Señor, ¿qué tengo que hacer? Dale vuelta, ábrela. Señor, ¿a dónde tengo que ir? Ábrela. Allí está. Pero a veces no lo entendemos. A veces tal vez lo rechazamos. A veces ese mandamiento de Dios nos queda como, híjole, bien lejos. Porque muchas veces no estamos muertos a nosotros mismos. Vivimos más en un camino de carne que en un camino espiritual. El propósito de Dios puede pasar por un lado tuyo y ni siquiera te das cuenta. Aviva tu espíritu. Abre tus ojos. Entrena a tu corazón a escuchar de Dios. Entrena a tus oídos a escuchar su voz. Y deja que Él haga en tu vida. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Y vamos a celebrar hoy la Santa Cena. Entonces, en este tiempo, te voy a pedir que te pongas a cuentas con Dios. Te voy a pedir que en este tiempo le digas, Señor, perdóname. Recordando lo que Jesús hizo por su pueblo, por nosotros en la cruz. Que nos dio vida. Y aún de repente nosotros buscamos estar todavía viviendo como queremos. Tan solo quiero decirte que la inversión en Dios, el compromiso con Dios, nunca es una pérdida. Considérala en tu vida. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar.
Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Que estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Te invito a que pases por el jugo, por el pan. Regresa a tu lugar y me esperas un poquito. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, apreciamos tanto, Dios. Somos tan agradecidos contigo, Padre, por lo que hiciste por nosotros en la cruz, por habernos dado vida, Señor, por habernos llevado en tus manos, Señor, y habernos llevado en tu corazón en ese momento, Jesús, cuando moriste en la cruz por nosotros. Señor, hoy tan solo, Señor, queremos llegar a ti, encontrar tu rostro, Señor, y ser agradecidos, Dios, porque moriste en la cruz por nosotros. Tu sangre, Señor, nos ha dado vida, y el sacrificio, Señor, que tú sufriste por nosotros nos ha dado libertad. Hoy, Señor, te agradecemos. Hoy, Señor, tú eres lo más importante, lo más grandioso, Señor, que tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida entera, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Gracias, porque moriste en la cruz por nosotros y llevaste el castigo que todos merecíamos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Puedes tomar el pan.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, tu sangre, Señor, nos ha dado vida. Tu sangre, Señor, nos ha cubierto y nos ha dado una esperanza, Señor, eterna. Porque aún, Señor, dice tu palabra que nos has guiado aún después de la muerte. Señor Jesús, tu sangre, Señor, hizo el camino, Padre, para poder llegar a la presencia de nuestro Padre. Gracias, porque podemos confiar, Señor, en tu sacrificio y en tu sangre. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Cristo, Padre. Amén. Puedes tomar el jugo también. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, Señor. Hoy te adoramos, Dios. Hoy te glorificamos. Hoy levantamos nuestro corazón delante de ti. Señor, eres incomparable, eres sin igual, Dios. Que estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. A ti, Señor, la gloria, a ti la honra, Padre. Bendito sea, Señor, de eternidad a eternidad. Gracias, Señor, por ser bueno, y gracias, Dios, por tu presencia. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. Cuida sus corazones en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos en la semana, si no en 8 días. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por estar aquí. Dios los bendiga.